Padre eterno, Dios de amor, de inmensa misericordia, aquí estamos delante de tu presencia en el nombre de Jesús de Nazaret. Tu amor, tu bondad, tu compasión se manifiesta todos los días, Señor amado, a favor de tanta gente que tiene necesidad urgente de tu presencia, Dios del cielo. Deseamos manifestado y revelado en la cruz del Calvario con la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Por ese movimiento glorioso, esa vivencia del Espíritu Santo en la vida del hombre. Gracias, Señor, porque una vez más estamos aquí planteando, Señor amado, que Jesucristo es el Salvador del mundo y el Redentor del mundo. Ponemos toda esta programación en tus manos para que, como siempre, tú tomes control total de todo lo que nosotros vamos a hablar. Vamos, Señor amado, a interpretar, vamos a enseñar conforme a la inspiración del Espíritu Santo de tu palabra, las escrituras que están establecidas en la Biblia. Gracias porque tú eres Dios. Ayuda, sigue bendiciendo al hermano Raúl Delgado y al hermano Esteban Morales para que podamos seguir, Señor amado, haciendo y trabajando para tu obra, porque el trabajo en el Señor no es en vano. Por lo tanto, a ti la gloria y la honra. Amén, amén y amén. Buenos Días USA ya está aquí, con su temporada 33. Un espacio para comenzar el día informados, reflexionando y fortaleciendo nuestra fe. Disfruta del editorial, diciendo lo que otros callan y los mensajes de nuestros talentos invitados. Diferentes pastores que compartirán una palabra de bendición y esperanza. Buenos Días USA, temporada 33, con Raúl H. Delgado y sus invitados. Acompáñanos. Y así damos comienzo a nuestro programazo para el día de hoy, jueves 27 de agosto. Y ya casi se va el mes de agosto. Le damos toda la gloria y toda la honra al Dios del cielo. Estamos contentos, activados con en este glorioso día que ha creado el Señor. Así que ya sin más preámbulos, vámonos a Puerto Rico, allá a Guayama, Puerto Rico, con el pastor Rafi Rodríguez López. Adelante, pastor. Dios les continúe bendiciendo a todos y cada uno de ustedes. Una vez más, aquí para dejarnos usar como canales de bendición para todos y cada uno de aquellos que ya están en sintonía con nuestra programación. Este es el glorioso, poderoso ministerio de Apocalipsis Network, que está llegando a todos y cada uno de ustedes con una palabra de esperanza, una palabra de instrucción, una palabra correctiva, una palabra que nos lleva a la verdad, y la verdad se llama Jesucristo. Adelante. Amén. Bueno, y hoy vamos a seguir con la serie con el mensaje que traíamos desde el pasado lunes, ¿verdad? Que es que mensaje poderoso. Yo quiero hacer la voluntad de Dios y no la mía. Nosotros estuvimos analizando desde el pasado martes que comenzamos con este tema, este tema poderoso. Así que estamos ready ya para comenzar. Donde nos terminamos ayer, ¿verdad? En el día miércoles, en el día de ayer, estuvimos hablando sobre los aspectos claves de la iglesia, de los aspectos clave de la voluntad de Dios. Los analizamos los dos primeros, que uno era la obediencia, ¿verdad? Y el otro era la santificación. Y hoy, antes de empezar el tema, queremos recordarle de dónde es que venimos hablando y de dónde es que sacamos este tema. Así que vamos al libro de Juan. Vamos al libro de Juan, capítulo 7, verso
del 17 al 21. Ahí está, pastor. Le puede dar lectura. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿No dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondiendo la multitud y dijo: demonios tienes. ¿Quién procura matarte? Jesús y les dijo: una obra hice y todos maravilléis. Este es el verso central. Estos son los textos centrales que venimos, ¿verdad? Venimos trabajando desde el pasado martes, que venimos trabajando. Ya hablamos sobre, estamos en los aspectos clave de la voluntad de Dios. El primero que tocamos, el primer punto fue la obediencia. El segundo punto fue la santificación. Y hoy, en el día de hoy, vamos a tratar el amor y el servicio al prójimo. Pastor, tengo una pregunta. Y es la siguiente. ¿Por qué que se ha costado tanto? Y hoy en día, principalmente hoy en día, cuesta tanto. Porque todo el mundo quiere que le sirvan. Todo el mundo quiere que le sirvan. Pero Dios nos ha llamado a que nos sirvan o nosotros ser los servidores, los facilitadores de esta palabra. Bueno, Raúl, nosotros no podemos ser más grandes que nuestro Señor y Maestro Jesucristo. Y Cristo dijo bien claro: yo no he venido aquí a ser servido, sino yo he venido a servir. Si usted quiere que le sirvan y usted está dentro de un ministerio para que le sirvan, pues lamentablemente usted está fuera de la palabra, porque el principio de aquel que sirve a Dios, oiga bien, de aquel que conoce a Dios, el principio, lo original, comienza con el servicio. ¿Qué dice, pastor? Lo que está escuchando. Porque la primera orden para nosotros es la gran comisión. Y la gran comisión es de ir y predicar el evangelio. Eso es el primer servicio que nosotros damos. Pero antes de nosotros darlo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo lo dio. Y cuando usted lee los evangelios, usted va a encontrar que el ministerio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, en eso fue que se caracterizó y se identificó en el servicio. Por eso es que cuando usted lee las escrituras en capítulo 12 del libro de Romanos, usted va a encontrar allí el don de servicio, donde el Señor nos manda a nosotros a servir. Pero el Señor prepara sus servidores. Vamos a estar y vamos a seguir hablando de esto dentro de algunos momentos. Adelante, Raúl. Qué tremendo está esto, pastor, porque el amor y el servicio al prójimo, ¿verdad? Ayudando a los demás y obrando
con justicia y bondad. Dios nos llamó a esto. Dios nos llamó a esto. Con un corazón limpio y sin ninguna clase de interés. Porque el que sirve no puede esperar otra cosa. Pero así fue que nos enseñaron a nosotros, que nosotros somos facilitadores, servidores, pero en ningún momento se nos pasó por la mente que nos vinieran a servir. ¿Me entiende cómo es la situación? Que el amor y el servicio van los dos juntos de la mano. ¿Por qué? Porque obran de esa manera para que Dios sea glorificado. Dígame si estoy correcto o no, pastor. De repente estoy bateando fuera el cajón. Es la realidad, Raúl. Alguien dijo en un momento determinado: el que sirve, sirve. Y el que no sirve, pues no sirve. Pero la Biblia enseña, como usted está diciendo, que nosotros somos servidores. Y así como el Señor nos dio el ejemplo de servicio, nosotros también tenemos, Raúl Delgado, que perseverar en ese servicio. El Señor visita a una familia que eran sus amigos y había una íntima relación entre Marta, María y Lázaro. Y él llega a la casa de Marta y María. Cuando llega a la casa de Marta y María, estoy dando esto como ejemplo, Marta se fue a servir. Era lo que ella sabía hacer. Marta era una servidora nata, o sea, natural. María se quedó sentada escuchando la palabra del Señor. Marta se queja a Jesús y le dice: ¿qué pasa con María que no me ayuda? Jesús dice entonces que María ha cogido la mejor parte porque está escuchando la palabra. El Señor no le está diciendo a Marta que está haciendo las cosas mal. El Señor lo que le está diciendo a Marta, que Él quiere trabajar con ese don natural de servicio que ella tiene, pero que quiere instruirla para que ella pueda hacer un servicio efectivo. ¿Entiendes? Entonces hay personas que yo he escuchado: no, que Marta pues era una mujer, o sea, que está pendiente a las cosas materiales, a las cosas de la carne y cuántas cosas. Y yo no lo creo así. O sea, yo creo que el Señor está llamando a Marta porque Jesús sabía que Marta tenía un don de servicio y estaba contento Jesús con Marta, pero la está llamando ¿para qué? Para hacer de Marta una servidora efectiva, y quiere que Marta se siente también a escuchar las instrucciones de Jesús. Entonces el Señor, dijo ahorita y reitero, que prepara sus servidores, nos prepara a nosotros para poder servir efectivamente, Raúl Delgado. ¿Por qué? Porque dentro de la voluntad revelada que está totalmente prescrita en los mandamientos y en la palabra del Señor, nos indica el Señor cómo y de qué manera podemos vivir. Y una de las formas que aquí en este camino hay que comenzar a vivir es entendiendo que nosotros no venimos aquí a que nos sirvan, sino a servir. Que nosotros somos servidores del Señor, del Evangelio y de todo lo que verdaderamente Dios nos ha dado para ayudar a todas las personas en términos de que nosotros podamos hacerlo en un momento determinado. Adelante, Jaúl. Bueno, ya hemos tocado aquí, ¿verdad? Los 4 aspectos claves de la voluntad de Dios. Este que estamos tratando es el punto de amor y servicio. Vamos a ver qué dice
Primera Corintios, capítulo 4, capítulo 8, perdón, de Segunda de Corintios, verso del 4 y 5. Vamos a ver qué dice eso, pastor. Segunda de Corintios, capítulo 8. 4, verso 5. 4 y 5, sí. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. ¿Qué usted cree de eso, pastor? Que yo creo, pues mira, lo que yo creo es que el verso lo dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque ahora el apóstol se encuentra ahí con gente que están totalmente ciegos en términos espirituales, que están amarrados dentro de un espíritu de incredulidad total. Y ahora entonces están hablando y están tratando de tirar sombra sobre el mensaje del apóstol. Entonces Pablo se sacude y dice, un momentito, yo no me estoy predicando a mí mismo. No, yo estoy predicando el evangelio de Jesucristo. Que se entienda bien claro. O sea, ustedes no me miren a mí. Yo soy el instrumento. Aquí a quien hay que adorar y a buscar y a quien hay que poner la mirada, como dice la Biblia, apóstol San Jesús, es el Cristo que yo predico. Porque si ustedes siguen pensando y ustedes siguen moviéndose dentro de la cultura que ustedes tienen, la enseñanza que ustedes tienen de adoración a los hombres, pues ustedes se equivocaron conmigo. Porque yo no me predico a mí mismo, jamás. Yo predico a Jesucristo. Entonces ahora San Pablo, como dijo ahorita, se sacude, guarda su responsabilidad para que ellos puedan entender que si están ciegos en términos espirituales es porque no han podido, Raúl Delgado, recibir la revelación de la verdad del evangelio, no de Pablo, sino de Jesucristo. Adelante, Raúl. Qué claro, más claro no canta un gallo. Ahí está demostrado una vez más que nosotros vinimos a servir, no a ser servidos. Sí. ¿Ve? Ese es el punto número 3 de los aspectos clave, ¿verdad? De la voluntad de Dios. Este es el cuarto. Vamos a tocar el quinto ahora. Fue el pasado 4, amor y prójimo, y esto es, pastor, lo que se viene es candela. El cuarto punto, porque ya tomamos el primero, segundo y tercero, el cuarto punto es, y qué difícil, qué difícil ese cuarto puerto, pastor. Renunciar al ego. ¡Ay! Renunciar al ego. Tengo una preguntita. Ay, Dios mío. Eso es pequeñita, eso es para amenizar la cosa. ¿Qué usted cree? ¿Es difícil renunciar al ego? Raúl, mira, te voy a decir algo y discúlpame.
Vamos a entrar en esa pregunta, pero antes de, yo quiero irme un poquito más atrás, cuando San Pablo, en el versículo 5 que estábamos hablando, le dice a los corintios, yo soy siervo, dice aquí, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Dios. El apóstol terminó con su exhortación a ellos, diciéndole que él es siervo de nuestro Señor Jesucristo. O sea, el siervo que definitivamente está dando un servicio y sometido a Jesucristo. Ahora bien, hay personas, Raúl Delgado, que muchas veces pues como que tienen falta de reconocimiento. Entonces no se cuidan y entran, Raúl Delgado, en una posición donde ya se le olvidó el servicio y ellos entonces quieren que le sirvan a ellos. Hay una grande diferencia en lo que es el jefe y ser líder. Porque el jefe manda, el líder no. El líder manda y va. El jefe tiene que alterarse y muchas veces utilizar el mal carácter y la fuerza para que le obedezcan. El líder no. El líder se gana a la gente, porque el líder siempre va al frente. El que es jefe manda, está en el escritorio, que todo el mundo le sirva, dame esto, dame aquello, pero el líder siempre toma la iniciativa de lo que hacer. El orgullo, la altivez, la prepotencia nos separa totalmente y nos divide, Raúl Delgado. El orgullo asesina totalmente. El sometimiento, la obediencia y la humillación a la presencia de Dios. No puede, que dice el pastor, lo que usted está escuchando, no puede de ninguna manera, Raúl Delgado, existir la prepotencia, el orgullo, la altivez en nosotros, porque el orgullo te lleva a ti a decir, a creer que aquí se hace lo que tú dices. Continuamos. Adelante, Raúl. Que yo escuchándolo y analizando lo que usted está hablando ahí, la pregunta era, y dio un explícito, la pregunta era, qué difícil, ¿verdad? Es renunciar al ego. Yo voy a hablar de mí. Yo no sé, el pastor tiene su opinión, pues yo voy a hablar de mí. A mí fue una de las cosas más difíciles que me costó despojarme, fue del ego. Fue del ego. Y lo aprendí. ¿Sabe cómo yo aprendí a renunciar al ego y a pensar como pensaba Cristo? Como dijo el apóstol, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Hay que imitar. Para romper el ego es bien difícil de romper. Bien difícil. Hay gente que lo ha roto, se ha ido atrás y ha sido peor el ego que lo que tenía al principio. ¿Ok? Porque somos, ¿verdad? Renunciar al ego es someter los planes y caprichos nuestros. ¿Ya? ¿Para qué? Para que sea Dios el que nos dirija, ¿verdad? Y confiando que Él nos va a quitar eso. Generalmente
la gente que tiene éxito en el mundo padece de eso, pastor. ¿Estoy equivocado o no? Bueno, Raúl Delgado, lo que tú dices es una realidad, porque el problema es que el orgullo, Raúl, piensa el hombre que es orgulloso, prepotente, soberbio, que con la fuerza de él le puede hacer todas las cosas. Mira, Raúl, una de las cosas, un espíritu, una malicia que tiene a los seres humanos muchas veces separados de Dios, es el que dirán. Si me convierto, si acepto al Señor, si me arrepiento, si empiezo a ir a una iglesia, ¿qué dirán? Eso es prepotencia, esa manifestación de orgullo, hermano Raúl. El orgullo y la soberbia es lo que verdaderamente nos divide, porque el asunto era legado que jamás y nunca tú vas a encontrar que el orgullo pueda aceptar y decir: yo fallé, yo me arrepiento, yo tomé una mala decisión, perdóname, te amo. El orgullo no habla así. Así habla la humillación, así habla el humilde, Raúl Delgado. Dios da gracia a los humildes, pero mira de lejos a los altivos, a los orgullosos, a los soberbios, a los prepotentes. Es que el hombre altivo, prepotente, orgulloso padece de un sufrimiento en su alma que le causa dolor y dolor y dolor. Y el hombre prepotente, orgulloso y soberbio, yo te aseguro que está necesitando urgentemente la paz que Cristo nos dejó como legado. Yo dejo mi paz, os doy. El orgullo y la soberbia son responsables de las discusiones, de las divisiones, de los conflictos en todas las áreas de la vida del hombre. Porque por el orgullo viene la contienda. Y el proverbista en el capítulo 13, verso 10 dijo: ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Raúl Delgado, ni esperes que el orgullo hable de amor, de perdón, de misericordia, bondad y de compasión. No, el orgullo te aplasta. El soberbio te aplasta, el prepotente te aplasta. No quiere que tú verdaderamente sigas creciendo, porque puede entonces sacarlo del lugar donde está. Y ese es el miedo y el temor que muchas veces tienen los orgullosos y los prepotentes, que no existe en este camino. Porque el pecado más grande que verdaderamente se originó allá arriba en el cielo fue eso mismo: el orgullo, la vanidad, la prepotencia, donde el enemigo se rebeló contra Dios. Entonces ahora tú me dices a mí que Dios va a aceptar a los orgullosos, que es un pecado que se cometió a su presencia y que fue lo que dividió totalmente todo aquel principio sin fecha. No, Raúl Delgado. El que se humilla será ensalzado, pero el que se ensalza, que es el prepotente, el soberbio y orgulloso, será totalmente, Raúl Delgado, humillado. Eso es lo que dice la Biblia. Y podríamos estar hablando de esto aquí un buen rato, Raúl. Pero Dios tuvo que coger a un rey llamado Nabucodonosor y meterlo allá en el monte con las bestias del campo 7 años para que pudiera reconocer y entender que sobre Dios no hay nadie. Y tú y yo tenemos que entender esta realidad, Raúl Delgado, y nuestro amado hermano Esteban, que está allá, y tú que me está viendo y me está escuchando. Sobre Dios aquí no hay nadie. Dios es el que manda, ordena. Cristo Jesús fue el que murió, resucitó, y el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Dios se mueve en la humildad. Dios se mueve en el sometimiento, en la obediencia. Dios mira de lejos a los altivos, a los prepotentes, que muchas veces utilizan sus posiciones para humillar al menos pudiente. Adelante, Javier. Mire esto.
Aquí hay algo bien importante. Vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 8. Cuando Esteban lo tenga, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 8. Si lo tiene, pastor. ¿Lo tiene leo. por ahí? Si lo tiene, léelo, sí. Ahí está en la pantalla. Ajá. Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ajá. Da gracias en No. todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Qué usted cree de eso? Bueno, Raúl, esa es la exhortación que está haciendo el apóstol San Pablo a la iglesia de Tesalonicense, que desde el capítulo 5:12 en adelante está hablando y dando unas instrucciones cómo nosotros tenemos que comportarnos los unos con los otros dentro de la congregación. Y si tú lees el capítulo 12 en adelante hasta el verso creo que 24, todo es una tremenda enseñanza de Pablo a la iglesia, y comienza diciendo que tenemos que reconocer a los que trabajan entre vosotros, y por ahí sigue la enseñanza. Ahora entonces en el verso 18 está dando una orden, un mandato, no una opción, no si usted quiere o no quiere, no, es que hay que hacerlo. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Raúl, es que la queja no es lenguaje del cielo. El lenguaje del cielo se mueve por nuestra fe en Dios a través de Jesucristo y bajo la dirección y unción del Espíritu Santo. Entonces muchas veces nosotros es más de lo que nos quejamos, de lo que agradecemos dentro de la acción de la gratitud, no de la ingratitud. Ahora San Pablo está diciendo, no importando la situación, hay que darle gracias a Dios en todo. ¿Por qué será esto, Raúl Delgado? ¿Por qué San Pablo dice, da gracias a Dios en todo? ¿Por qué? Bueno, porque usted y yo tenemos que comprender, meternos en la cabeza, en el corazón, que Dios tiene control sobre todas las cosas y que es un Dios omnipotente y que para Dios no hay nada imposible y Él puede resolver todo lo que esté pasando con usted y conmigo en momentos determinados. O sea, nadie puede limitar aquí a Dios. Por lo tanto, San Pablo dice, espérese un momentito, dale gracias a Dios en todo. Primeramente, cuando damos gracias a Dios en todo estamos nosotros, Raúl Delgado, confesando, practicando, dando a entender que el Dios que nosotros tenemos tiene control de todas las cosas y que es totalmente omnipotente y que para Dios no hay nada imposible. Pues lo mejor que tú y yo podemos hacer, darle gracias a Dios por lo que entendemos, por lo que no entendemos. Darle gracias a Dios por la petición contestada o no contestada, o espera y después te contesto. Y darle gracias a Dios por tu familia, por la iglesia, por el pastor, por los miembros de la iglesia, por tu vecino, por el prójimo, por todo, absolutamente por todo. Todo lo que te sucede a ti, dice San Pablo, que tienes que darle gracias a Dios, porque en el capítulo 8:28, léalo, que allí entonces le resume lo que es darle gracias a Dios en todo. Adelante, Raúl. Wow, ahí vemos que para poder nosotros tenemos obligatoriamente que dejar nuestro ego, dejar
nuestra arrogancia, dejar todo de lado para ser de Él, para ser de Él. Por eso es que por cualquier circunstancia tenemos que darle gracias a Él, gracias a Dios, porque Él es el que se merece toda la gloria y toda la honra. Yo no sé por qué es que cuesta tanto y tanto desprenderse del ego, pastor. Inclusive, hay gente que nunca, estando en el Evangelio, nunca puede dejar su ego de lado. Nunca han podido dejar su ego de lado. Y conocemos infinidad de casos que no han podido batallar contra eso. Y a muchos se le nota. Porque esto sale a relucir lo que usted tiene en el corazón. Raúl, qué difícil es. Qué difícil es. Hablar lo que es tú estar atrapado por una prepotencia, por una soberbia, por un orgullo, Raúl Delgado. ¿Entiendes? Yo fui pelotero profesional. Yo firmé un contrato con la organización de los Chicago White Sox y jugué en Caguas, acá en Puerto Rico. Imagínate hasta dónde Dios me llevó a mí. Cómo yo estaba lleno de prepotencia, de orgullo, de vanidad, porque ese espíritu se mete, Raúl, al 200% en la vida de los hombres que son deportistas mayormente. Y cuando el hombre es atrapado por ese orgullo, por esa soberbia, entonces viene a Cristo, el Señor lo procesa y lo somete a la voluntad de Dios, que no es otra cosa que humillarse delante de la presencia de Dios, porque el hombre que viene del mundo no conoce lo que es la humillación, porque hay gente que no tiene nada y también son orgullosos. No son solamente los ricos o los millonarios, nada. Hay gente que son pobres y son orgullosos. Hay personas que son espiritistas y brujos y santeros y son orgullosos también, Raúl Delgado, porque eso está ahí dentro de la vida de un hombre apartado, separado del Calvario. Ahora, digo esto, Raúl Delgado, y si estoy errado, pues tú me corriges. Pero es imposible pensar que una persona llena de soberbia, de orgullo, de vanidad, puede ir al cielo. El cielo está cerrado para los orgullosos hasta que no reconozcan que aquí todo el poder y toda la gloria, aquí el único Dios verdadero, Redentor, Salvador, Creador de todo el universo, se llama Dios. Y que el salmista dijo, ¿quién es el hombre para que Dios se acuerde de él? Hasta que el hombre no reconozca la realidad, que hay que humillarse a la presencia de Dios, jamás y nunca podrá el cielo abrirse para una persona llena totalmente de orgullo, de prepotencia, de soberbia. ¿Por qué, Raúl Delgado? Porque allá arriba, en aquel principio sin fecha, que lo relata el libro, creo, de Ezequiel, capítulo 28, se manifestó orgullo, soberbia. Y es lo más terrible que le puede pasar a una persona. Y yo te voy a decir más en esta mañana, Raúl Delgado, en cuanto a esto. Todas las personas, oye bien, todas las personas que ahora mismo están al frente como líderes de falsa doctrina y falsa enseñanza, lo han hecho por orgullo, por soberbia, por prepotencia, por vanidad, por no someterse ni humillarse al Calvario. Adelante, Raúl. Wow, ahí coincidimos 100%. Porque cuando usted pone sobre todas las cosas
hacer la voluntad de Dios y no la suya, como dice el tema, usted aplasta el ego. Usted lo expulsa de su vida. Porque qué feo y qué mal se ve un cristiano con ese ego y prepotente. Pero Raúl, tú no has escuchado en este camino hombres que supuestamente predican y ellos quieren darse el crédito a ellos mismos. Ellos quieren darse el crédito a ellos mismos. Ellos son los que abren los cielos. Ellos son los que verdaderamente pues ungen, le dan una unción especial del Espíritu Santo a otros. Ellos son los que sencillamente fabrican apóstoles y ellos son mismos los que los ungen. Raúl Delgado, porque eso es lo que estamos viendo. Ellos son los que fabrican profetas. ¿Qué es eso? Eso es dependencia de Dios. Eso va en contra totalmente de las Escrituras. ¿Por qué? Porque vuelvo y repito, todas estas personas que están en esas falsas enseñanzas, falsas doctrinas, en esa herejía, en esa secta, en esos movimientos, están ahí porque no pudieron obedecer ni someterse ni humillarse al Cristo que murió en la cruz del Calvario, porque para ir al cielo hay que humillarse a la presencia de Jesucristo, porque fue el único que murió y resucitó. Wow, qué tremendo está ese. Yo creo que de estos aspectos claves de la voluntad de Dios, este es uno de los principales donde tenemos nuestra principal obligación es renunciar al ego. Porque si no renunciamos al ego, no podemos tener victoria en nuestra vida. Porque aquel que viene a servir, se tiene que despojar. Es difícil despojarse del ego, sí. Porque usted va a someter la carne. Porque el ego, la vanagloria, ya viene en el hombre, y doblegar eso, ponerlo en segundo término, ahí es que tiene que entrar Cristo y trabajar con su Espíritu Santo en el ego de ese hombre. Ay, Dios mío, sí, Señor. De esa forma, usted va a tener victoria. Yo lo experimenté, el Espíritu Santo trabajó conmigo hasta que tuve que deshacerme de eso. Fue difícil, pero lo logré. Y Dios quitó eso. ¿A base de qué? A base de ayuno, a base de lectura de la palabra. Eso es lo principal aquí. Para usted poder dominar el ego, usted tiene que aplastar la carne. Si no aplasta la carne, el ego se le va a ir por encima. Y todo lo que usted hace es todo lo mejor. No hay nadie que lo haga como usted. No, eso no es así. Eso no es así. Dígame si estoy hablando lo correcto o estoy hablando algo que está fuera de compendio. Oye, esto, cuando el Señor le habló a Abraham, dentro de las promesas que le hizo, le dijo: el que te maldiga, yo lo voy a maldecir. Y el que te bendiga, yo lo voy a bendecir. Eso le dijo Dios a Abraham. ¿Qué pasa? Cristo muere en el Calvario y Cristo es la simiente de Abraham. Aquella promesa entonces se cumple en Cristo, y el hombre, la mujer, el ser humano, tiene que, para recibir esta promesa, que en ellos serían benditos todas las naciones y todas las familias de la tierra, tienen que aprender a bendecir, alabar, adorar a ese Cristo maravilloso que fue el que murió en la cruz del Calvario. Y para eso hay que entrar en el proceso de la humillación, Raúl Delgado.
El orgullo destruye al hombre por completo, lo aparta de Dios, lo separa de Dios. Es más, yo te voy a decir más. El orgullo cogió a la descendencia de Noé y los puso Raúl Delgado a hacer una torre que llegara al cielo para sencillamente pues desafiar a Dios, para que la tierra no volviera a terminar todo esto con agua. Eso fue así. Y ellos, desafiando a Dios, comenzaron a hacer una torre por orgullo, por prepotencia, por falta de humillación. Raúl, ¿tú no te acuerdas del caso del presidente, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez? ¿Qué pasó con ese señor? Ese señor dijo, desde mi alma, lo profundo de mi alma, desde mi víscera, maldigo a Israel, al pueblo de Dios. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el resultado? Pues en la misma víscera le dio un cáncer a ese hombre que murió totalmente destruido por el orgullo. Marilyn Monroe le dijo a Billy Graham: yo no tengo nada que escuchar de usted porque yo no necesito el Cristo que usted predica. A las 2 semanas le encontré en el apartamento muerta, destruida. ¿No te acuerdas, Raúl Delgado? Y usted que me está viendo y me está escuchando, a este señor Thomas Andrews, que construyó el Titanic, y lo primero que dijo fue: ni Dios puede hundir este barco. Orgullo, prepotencia, vanidad. Adelante, Raúl. Ya no quiero coger el programa para... No, ven acá. Es que estás exponiendo la realidad, que hay muchísimos casos. Hay muchísimos casos que no han sabido quitarse el ego y han fracasado. Han fracasado porque, déjame decirte, sobre Dios no hay nadie. Sobre Dios no hay nadie. Y la Biblia no puede fallar cuando te dice que al que se ensalza, ¿qué pasa? Será humillado. Y el que se humilla, se ensalzado. Y el que se humilla, ¿qué va a pasar? Ajá. Va a ser Dios ensalzado. Dios te levanta. Y Dios pone esa gracia en ti. ¿Ah? Porque ya tú te despojaste de ese ego. Hay gente que por el ego que tienen han ofendido, han maltratado, han empujado a otro hermano o a otro ser humano y no han pedido perdón. No han pedido perdón ni han reconocido bajo ningún concepto que el ego que tienen los está destruyendo y lo lleva derechito al barranco. ¿Ah? Porque a ese tipo de personas, por más que se hable jactando de que Dios me usa, de que Dios esto, Dios aquello, pero ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa ahí? Su ego es tan grande que quieren ellos mismos, ellos quieren dominar a Dios, y lo que no saben, que cuando se enfrenten al tribunal y le digan: no te conozco, hacedor de maldad. Qué triste va a ser eso. ¿Por qué? Por no haberse despojado de esto, de este ego, y someterse a la voluntad de Dios. Claro. Qué difícil es apartar al ego del ser humano, porque eso va en su corazón. Y tú lo sabes, Rafi. ¿Ves? Y hay gente que verdaderamente uno dice: wow, pero ¿a qué se debe este ego? ¿A qué se debe? Porque ya eso es una de las cosas cuando uno viene del mundo, que Dios que trabaja primero con uno, con su carácter, con su forma de ser. Así trabajó Dios conmigo.
porque yo no era ningún pellizcoñoco. ¿Ah? Era un tipo bien difícil, un tipo bien problemático. Entonces, ¿qué sucede? Yo pensaba que iba a dominar el mundo y atropellaba y me llevaba a todo el mundo por delante enganchado. Pero eso no era. Cuando yo vine a Cristo, entonces Cristo empezó a trabajar en mi carácter. Y una de las cosas, Rafi, que yo le pedí mucho a Dios, y Dios no me ha fallado en eso, dame paciencia. Dame paciencia. Contrólame. Dame paciencia. Porque hay gente que verdaderamente son especialistas en sacar a las personas por el techo. Porque son malcriados, son mal hablados. Y uno tiene que trabajar y pedirle mucho a Dios paciencia. Yo no sé si a ti te ha pasado eso, porque el pastor que no tenga paciencia está liquidado. Sí, Raúl. Raúl, el orgullo es como una esencia cultural donde el hombre cae en una autoadoración. Y muchas veces tú ves hombres que predican la palabra, que son siervos del Señor, y allá cada cual, ¿verdad? Con guardaespaldas, relegado. Aquí no queremos reconocer. El problema es que yo no quiero reconocer que yo tengo que cuidarme de esa manifestación del orgullo, de la soberbia y de la prepotencia. ¿Entiendes? Wow, yo no qué puedo tremendo. No, Raúl, yo tengo, o sea, y nosotros tenemos que reconocer esto, que nos gusta el primer lugar, que nos gusta que nos reserven el asiento, que nos gusta que sencillamente nos llamen y nos reconozcan y mencionen el nombre de nosotros cuando vamos a diferentes actividades. Es que está ahí, Raúl Delgado, y nosotros no queremos entenderlo. Entonces, cuando no nos reconocen, no nos mencionan, nos enojamos y formamos un problema. No me reconocieron, no me saludaron. Por favor. Cuando nosotros entendemos que esto es por gracia y que todo lo que usted y yo tenemos nos lo ha dado Dios y que Dios nos ha ubicado y nos ha puesto y nos ha incorporado en el lugar que estamos, es por la gracia, es por la misericordia, por la bondad, por la compasión de Dios. Aquí no hay otra cosa, Raúl Delgado. Y muchas veces no queremos entender esto. No importa dónde estemos, el apellido que tengamos, donde Dios nos haya puesto, donde sea en la obra del Señor, el que manda es Dios. Y aquí el que sencillamente se mete en la soberbia, prepotencia, orgullo, definitivamente se salió ya del plan de Dios, de la obediencia, el sometimiento a Dios, porque aquí el grande es Dios. Y nosotros tenemos que entender, todos nosotros, todos los que me ven, los que me escuchan, Raúl Delgado, toda la gente que están predicando el evangelio, sea donde sea, que usted está ahí por la misericordia, la compasión de Dios. Qué tremendo, qué tremendo está esto, Rafi, pero lamentablemente se nos terminó el tiempo diciéndolo cuando callan. Bueno, y así llegamos al final de este programazo de hoy, jueves 27, ya el cuarto día, segunda semana, temporada 33. Los esperamos mañana, si Dios así lo permite, pero no sin antes dejar por aquí en el saludo final al pastor Rafi Rodríguez López. Adelante, pastor. Bien, mis amados hermanos, amigos, damas y caballeros que han estado en sintonía con esta programación, estamos pidiéndole a Dios, y es nuestra petición, que Dios, el Padre, Cristo el Hijo y el Espíritu Santo le sigan bendiciendo rica y poderosamente dentro de su grande misericordia y de su amor revelado en el Calvario. Amén.
Así que los esperamos mañana. Tienen una cordial invitación para que estén con nosotros de 7 a 8 de la mañana, de lunes a viernes en Buenos Días USA. Un abrazo grande para cada uno de ustedes. Pasen un excelente día en Cristo. Y Esteban, ¿qué nos queda por decirle a nuestra audiencia? Nos reencontramos mañana en Buenos Días USA por Apocalipsis Network. La trompeta de Dios para el tiempo final.